Soy el doctor Manuel Alberto Genel Castillo, neurólogo y epileptólogo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, expresidente de Camilice. Como parte de la serie de cápsulas académicas de Camilice relacionadas a epilepsia y COVID, en esta ocasión presentaré esta breve charla acerca de las interacciones medicamentosas entre los principales fármacos antiepilépticos y los fármacos que se utilizan actualmente para el tratamiento del COVID. Como vemos en este recuadro, nos van a señalar con color rojo los medicamentos que no se deben de coadministrar. En color café clarito vamos a ver fármacos que pueden tener una potencial interacción y por lo tanto pueden requerir de ajuste de dosis o un monitoreo más cercano. En el color amarillo vamos a tener fármacos que pueden tener una interacción débil, que no requiere ningún ajuste de dosis o monitoreo. Y en el cuadrito verde nos muestran aquellos medicamentos de los cuales no se espera una interacción significativa. Aquí vemos en esta diapositiva cómo los fármacos antiepilépticos que están señalados con la flechita delgadita hacia arriba pueden tener una exposición acentuada junto con la comedicación. Cuando está la rayita hacia abajo, podemos tener un potencial disminuido de exposición de la comedicación. Referente a los medicamentos que se utilizan para COVID-19, cuando vemos la flechita hacia arriba, más gruesa, doble, vemos que pueden incrementar su potencial de exposición de la droga COVID, o con la flechita gruesa hacia abajo, estos fármacos pueden disminuir la exposición del fármaco COVID-19. Cuando vemos la flechita hacia los dos lados, no hay un efecto significativo. Y cuando vemos que aparece un iconito de corazón, significa que uno o ambos fármacos pueden causar una prolongación del segmento QT o el segmento PR. En esta siguiente vamos a ver cuáles son los fármacos que se están utilizando actualmente para el manejo de pacientes con COVID, como son el atazanivir, el darunavir, lopinavir, remdesivir, favipiravir, la cloroquina e hidroxicloroquina, nitoxanida, ribavarina, tocilizumab, interferón beta 1A y finalmente oseltamivir. En este cuadro vemos en la parte de arriba cómo se encuentran todos los fármacos utilizados actualmente para el manejo de coronavirus. Vemos son todos los fármacos antivirales, los antiparasitarios y los interferones, o también los anticuerpos monoclonales. Y en la parte de la izquierda vemos en orden alfabético los fármacos antiepilépticos más comúnmente utilizados. En esta ocasión vamos a recordar un poquito que en color rojo son los que no se deben de administrar. En color café tienen una potencial interacción que va a requerir un ajuste de dosis o un monitoreo más cercano. Amarillo básicamente es una interacción muy débil, no ocupamos hacer ninguna otra cosa. Y los que están en verde pues tienen semáforo en verde, no hay ninguna interacción clínicamente significativa. Entonces vemos aquí, nos vamos a ver rápidamente cómo el virioaracetam, va a tener interacciones débiles con algunos de los medicamentos, principalmente con atazanivir, con dunarivir y con lopinavir, pero esta interacción está en amarillo, es muy débil. Con cloroquina y hidroxicloroquina sí podemos tener una interacción más intensa, por lo cual tenemos que tener un monitoreo más cercano.
y con la ribavirina de la misma manera, está en amarillo, así que prácticamente no tenemos problema. Sin embargo, bueno, pues tiene algunos, junto con la cloroquina y la hidroxicloroquina, pues ahí es donde nos marcaría un poquito tener un poco cuidado. La carbamazepina, fíjense cómo está en algunos de los rubros aquí, en rojo, con estos dos principales antivirales, atazanivir, duranivir, y también con el remdesivir, y también con la cloroquina y la hidroxicloroquina. Por lo tanto, este fármaco ya lo tenemos con la lucecita roja, quiere decir que no va a ser muy conveniente su uso. El cannabidiol se puede utilizar con todos los fármacos. Únicamente vemos que tenemos que monitorizarlo más cercanamente para evitar esta sobreexposición del cannabidiol sobre los antivirales y sobre la cloroquina, hidroxicloroquina. Sonovamato, pues no lo tenemos en México, tiene algunas interacciones ahí, pues no lo vamos a mencionar. El clonazepam, clobazam y diazepam tienen más o menos las mismas interacciones que potencian su efecto cuando están en contacto con estos antivirales, pero por lo demás están en luz verde, o sea que los podemos utilizar sin ningún problema. Nada más hay que tener cuidado al tener una monitorización más estrecha. Perdón, la siguiente. Ay, perdón, voy al revés. Ok. Siguiendo aquí los fármacos, el diazepam, igual que los otros benzodiazepínicos, tienen esta misma sobreexposición cuando utilizamos estos principales retrovirales. Y siguiendo en orden alfabético, vemos la eslicarbazina, como tenemos que tener una monitorización más estrecha con cloroquina y hidroxicloroquina y los principales antivirales. Y también nos señalan que puede haber prolongación del segmento QT-OPR, por lo cual tenemos que tener un monitoreo más estrecho. La etosuximida aumenta su presencia ante los antivirales principales, pero por lo demás tenemos luz verde para utilizarlo. El felbamato no lo tenemos en México, eh, pero también tiene algunas interacciones potenciales de las cuales solo requiere un monitoreo más constante, ¿no? O sea, disminuye su efecto ante los antivirales y también puede producir prolongación de los segmentos QT y PR cuando lo utilizamos con cloroquina e hidroxicloroquina. La gabapentina, fíjense cómo, aunque es un medicamento antipiléptico que prácticamente pues, no lo utilizamos en la práctica diaria, vemos cómo tiene luz verde con todos los fármacos anti-COVID. Por lo tanto, pues es un fármaco muy seguro, pero pues muy poca eficacia farmacológica para epilepsia. La lacosamida tiene prácticamente luz verde en todos, solamente con atacinavir y duranavir tienen un efecto en amarillo que prácticamente nos señala pues que tenemos que tener un poquillo de cuidado ahí, no, pues, no esperamos nada significativo, nada más tenemos que tener cuidado con la prolongación de los segmentos QT y PR, pero es un fármaco de los que están, a mi juicio, pues indicados en el tratamiento. Si seguimos con esto, vemos en orden alfabético la lamotrigina de la misma manera, incrementa su exposición con el danuravir y con el lopinavir la disminuye, pero prácticamente estamos en luz verde, por lo tanto mi juicio también es un fármaco de los indicados para tratamiento conjunto con los medicamentos COVID. Y se fijan aquí, el levetiracetam tiene luz verde en todos los fármacos. Este sería nuestro fármaco número 1 para pensar en dar tratamiento antiepiléptico a algún paciente con COVID que tenga epilepsia. Y ya vamos viendo que podemos hacer unas combinaciones potenciales. Si queremos utilizar la farmacoterapia racional, podemos ver que lo podemos utilizar tanto con la motrigina o con la cosamida y ya vamos teniendo otra opción terapéutica ahí. El lorazepam, que afortunadamente lo tenemos en México como en forma IV,
Vemos también que tenemos luz verde para todo, entonces el lorazepam lo podemos utilizar en forma IV para yugular crisis en estos pacientes. La oxcarbazepina, igual que la carbamazepina, pues tiene efectos negativos, ¿verdad? En varios de los fármacos antivirales y la hidroxicloroquina y hidroxicloroquina. Por lo tanto, pues no sería un fármaco tan recomendable porque tenemos que tener una monitorización más estrecha. Lo mismo que el perampanel en los tres principales antivirales. En lo demás, pues está en verde. Se pudiera utilizarlo nada más teniendo cuidado aquí. Los que sí están eh, con luz roja, que no los debemos utilizar, es la fenitoína y va lo mismo para fenobarbital y para primidona, tienen los mismos efectos en cuanto que estos fármacos van a disminuir el efecto de estos principales fármacos antivirales y también de la cloroquina y de la hidroxicloroquina. La pregabalina, como vemos, tiene luz verde, no hay ninguna interacción, sin embargo, es lo mismo que la gabapentina, vemos como pues no es un fármaco que utilicemos en la práctica diaria como un fármaco efectivo antiepiléptico. Pues la retigabina no la tenemos en México, pero sin embargo, miren, está todo en verde, se puede utilizar. Desafortunadamente, pues no la tenemos. La rufinamida la tenemos, yo tengo varios pacientes ya con rufinamida, ningún problema, ¿no? Pero tienen estos efectos que disminuye la concentración del fármaco anti-COVID, por lo tanto, con un monitoreo estrecho se puede utilizar, pero no va a ser uno de nuestros fármacos, a mi juicio, estarían en primera línea. El Sultiame, pues no lo tenemos en México, tampoco la tiagabina. El tomiramato sí, y fíjense que aquí es un fármaco que también yo, a mi juicio, le doy luz verde, solamente con el Duranavir es donde hay un efecto que disminuye el efecto del antiviral, pero en todos los demás tiene luz verde. Por lo tanto, este es un fármaco también que también podemos poner en el arsenal. Lo mismo que el ácido valproico, que está en verde, básicamente en todos, únicamente con Duranavir y Lopinavir. En el primer caso disminuye el efecto del antiviral y en el segundo puede incrementar su exposición del antiviral. La vigabatrina ya sabemos que se utiliza solamente en niños en algunas epilepsias catastróficas de la infancia, pero tiene luz verde, su uso en los niños pues estaría bien indicado. Y finalmente la sonizamida, que también estaría bien indicado, solamente con el Duranavir pues incrementa su exposición. Cuando la flecha está delgadita, incrementa la exposición del fármaco antipiléptico, cuando la flecha está gruesa, entonces disminuye la exposición o disminuye el efecto del antiviral. Entonces, ¿cuáles son los fármacos indicados para el manejo concomitante con fármacos para COVID-19? Esos, a mi juicio, serán los más importantes: levetiracetam, la motrigina, la cosamida, topiramato y valproato en ese orden, y teniendo en mente el lorazepam IV para yugular crisis. Como vemos, aquí podemos hacer con algunas combinaciones importantes si requerimos de una politerapia racional, como es levetiracetam con la cosamida, o levetiracetam con la motrigina, o topiramato con la cosamida o la motrigina, o valproato con la motrigina o la cosamida. ¿Y cuáles serán los fármacos que debemos evitar en el manejo concomitante con fármacos para tratamiento de pacientes con COVID-19? A mi juicio, deberíamos evitar estos: carbamazepina, fenitoína, fenobarbital y la primidona. Como vemos, esto está un poquito complejo para acordarse así de memoria cuál es el que aumenta esto, cuál es el que disminuye lo otro en cuanto a su interacción medicamentosa. Pero bueno, ya teniendo esta pequeña charla y teniéndola a la mano, ya en el caso de que se requiera, pues lo podemos consultar. De eso se trata. Esta es la bibliografía, como ven, es reciente, no tiene más de mes y medio. Y bueno, es la última diapositiva. Les agradezco mucho su atención y espero que esta breve charla sea de utilidad. Gracias y hasta luego.